Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. La OLP discutirá la suspensión total de las relaciones con Israel, incluida la coordinación de seguridad. Irán amenaza nuevamente con bloquear el estrecho de Hormuz tras la no renovación estadounidense de las exenciones al petróleo. Estados Unidos ofrece $10 millones de recompensa por información sobre las redes financieras de Hezbollah. El senador demócrata Bernie Sanders tilda de racista al gobierno del primer ministro israelí Netanyahu. Estos son los titulares, como decíamos. Después, en la agenda cultural, hablaremos con Raquel para tratar otros temas diferentes a estos. Hablamos ahora del próximo 15 de mayo, cuando el Comité Central de la OLP se reunirá en Ramallah para discutir la suspensión total de las relaciones con Israel, reconocimiento que surgió como parte de los acuerdos de Oslo. También planteará suspender por completo la coordinación de seguridad entre Israel y las fuerzas de seguridad palestinas. Estas amenazas se producen en respuesta a la decisión de Israel de deducir de los impuestos palestinos el monto anual que la autoridad palestina paga a los terroristas y sus familiares por haber perpetrado atentados. Además, la decisión se tomaría pocas semanas antes de que la administración Trump publique su plan de paz para el conflicto palestino-israelí. Recientemente, el gobierno palestino anunció también que dejarán de enviar a ciudadanos palestinos a recibir tratamiento médico en Israel. Según declaró el nuevo primer ministro palestino, Mohammed Istaye, estarían evaluando la posibilidad de enviarlos a Jordania o Egipto. En los últimos años, cerca de 1.500 palestinos ingresaban cada semana en Israel para recibir tratamiento médico en hospitales locales. Bueno, primero vamos a aclarar una cosa, que la gente no se alarme demasiado, porque el Comité Central de la OLP es una especie de batiburrillo de dirigentes que se ponen a gritar y siempre llegan a conclusiones muy radicales que luego nunca se llevan a la práctica, porque a diferencia de lo que es un parlamento democrático, pues el presidente de la OLP hace lo que le sale de sus mismísimas partes. Es decir, que Abbas utiliza el Comité Central como un grupo de perros que sujeta con la correa para que ladren y hagan mucho ruido, pero que eso no implica que él vaya a tomar esa decisión, la que recomienda el Comité Central. Segundo, ¿qué es esto de suspender la coordinación de seguridad? Uno puede entender de que están muy ofendidos por lo que pasa y entonces dicen no vamos a colaborar. Vamos a ver, ¿cuál va a ser, qué es lo que pasaría si la autoridad palestina deja de colaborar en la seguridad de Israel? Evidentemente Israel no va a quedarse de brazos cruzados, porque tiene que proteger a la población, la integridad física de la población. Y si esta tarea no la desempeñan las fuerzas de seguridad y de inteligencia de los palestinos, pues volverán a operar en la zona con mayor vehemencia pues las fuerzas de seguridad y de inteligencia israelíes. Es decir, que para los palestinos va a ser un mal negocio, porque puede ser de que las fuerzas de seguridad o de inteligencia israelíes descubran no solamente lo que la OLP ha descubierto, sino descubra también otras tramas que implican a los propios dirigentes de la OLP en atentados terroristas, en corrupción, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que esto les puede salir pero que muy mal. Luego lo del tratamiento médico, es decir, ¿castigan a Israel sin que les envíen a los enfermos palestinos? Ese es el castigo. Los van a mandar a Jordania y Egipto, cuyos niveles de atención médica son muy inferiores a los israelíes, con lo cual lo que están es castigando a sus propios ciudadanos. Esto es realmente increíble, ¿no? Y encima dicen aquí, cerca de 1.500 palestinos ingresaban cada semana en Israel para recibir tratamiento médico en hospitales locales, incluidos los dirigentes de la OLP.
claro que a los dirigentes de la OLP igual la propia OLP le puede financiar un viaje a Londres o a algún país de Europa Occidental en los cuales tenga garantías de recibir un tratamiento médico de la calidad que pueden recibir en Israel. No superior, porque la calidad de la atención sanitaria en Israel, de la investigación médica y los avances, está al mismo nivel, si no por encima de muchos países europeos. Así que estos son amenazas y son protestas que se le ocurre a la OLP, porque esta ley que se ha promulgado en enero se empieza a aplicar ahora y dice que van a recortar del presupuesto de la OLP exactamente la cantidad que ellos han destinado a pagar y subsidiar a los terroristas, prisioneros y a sus familiares. Algunos de estos no están prisioneros porque se hicieron estallar, pero los familiares siguen recibiendo este subsidio, que es mucho mayor de lo que gana cualquier palestino que trabaje. Así que esto que tanto enerva a la OLP, en realidad el castigo que piensan infligir a Israel, pues a quien más castigaría sería a los propios palestinos, está claro. Las autoridades iraníes aseguraron que sus exportaciones petroleras no se reducirán a cero, pese al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, y amenazaron de nuevo con bloquear el estratégico estrecho de Hormuz. Así reaccionó Teherán al anuncio de la Casa Blanca de que no renovará las exenciones para la compra de petróleo iraní que había otorgado a 8 países, entre ellos algunos de los mayores clientes de crudo iraní, China, Turquía e India, y que culminan el próximo 2 de mayo. En cuanto a los temores a una subida del precio del crudo con el fin de estas exenciones, el gobierno estadounidense aseguró que coordinará el suministro global con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, recalcó que con esta decisión están acelerando la campaña de presión de un modo calibrado, permitiendo mantener bien abastecidos a los mercados globales de petróleo. Teherán ha amenazado en varias ocasiones con interrumpir los embarques de petróleo de los países del Golfo en el estrecho de Hormuz, un paso angosto entre Irán y Omán por el que circula aproximadamente el 20% del crudo del mundo. Bueno, a ver, lo que pasa es lo que pasará a partir del próximo 2 de mayo. Cuando Estados Unidos, Trump se retiró del acuerdo, renovó las sanciones a Teherán y dijo que si algún país seguía comprando petróleo de Irán, pues sería objeto también de sanciones americanas. Excepto, hizo una lista de 8 países que llevaban, digamos, que eran los clientes más habituales. China, Turquía, India, son países que consumen cantidades muy grandes de petróleo, porque son países en desarrollo y en expansión, y les había prevenido que esto era por un tiempo, y ese tiempo se ha cumplido, y han anunciado que no van a renovar estas exenciones para la compra de petróleo iraní. Es decir, que si China sigue comprando petróleo iraní, pues va a tener un problema con los intercambios comerciales con Estados Unidos. Lo mismo Turquía, India y los otros países. Pese a ello, los iraníes dicen o aseguran que sus exportaciones no se reducirán a cero. Posiblemente no a cero, pero a algo que sea 0, porque ¿qué país puede resistir sanciones de Estados Unidos y presiones comerciales con la potencia hegemónica, por lo menos a nivel económico, que sigue siendo? Pues esto es lo que se verá. Lo que sí está claro es que a pesar de que Irán controla el paso del estrecho de Hormuz, que es la salida del Golfo Pérsico por donde pasan el 20% de los petroleros, los buques petroleros que abastecen al mundo, llevando el crudo de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de
de Omán, etcétera, etcétera, toda esa zona, pues los iraníes dijeron que, y no es la primera vez, que podían cerrar el paso del estrecho de Hormuz. Pero cada vez que amenazaron de ello, pues saben que en ese caso no se toparían solamente con una negativa diplomática, sino que sería considerado por Estados Unidos como un acto de guerra. Y un acto de guerra contra Estados Unidos de Irán, creo que está muy claro quién lleva las de perder. Aparte que Irán se ha cosechado muchos enemigos en la zona y solamente contaría con el respaldo tácito de Rusia, que últimamente tampoco se ha demostrado un amigo tan fiel, por lo menos en el tema de los ataques israelíes a las bases iraníes en territorio sirio. Es decir, que yo, si fuera iraní, no jugaría a ocupar o bloquear el estrecho de Hormuz, so pena de que, aparte de convertirme en muy pobre, me convirtiera en muy huérfano de gente. Estados Unidos anunció que ofrecerá una recompensa de hasta $10 millones por información sobre las redes financieras del grupo chiita libanés Hezbollah, un paso sin precedentes con el que Washington busca incrementar la presión sobre esa organización terrorista. Estados Unidos pagará a quienes ayuden a identificar a los grandes donantes de Hezbollah y puedan entregar pruebas sobre su actividad financiera, desde registros bancarios y recibos de aduanas hasta información sobre empresas pantalla de ese grupo. Para facilitar la entrega de esa información, el gobierno de Estados Unidos identificó a 3 importantes figuras que supuestamente mantienen redes financieras de Hezbollah en 4 continentes y tienen lazos con el narcotráfico, el sistema financiero y gobiernos corruptos. Para dar a conocer la recompensa, el Tesoro ha difundido carteles con las fotografías de estos 3 individuos. En esos carteles aparece un gran símbolo del dólar de color amarillo sobre una bola del mundo y la palabra recompensa en mayúsculas y en color rojo. Bueno, sí, la verdad que es un poco como aquellos carteles del Far West, ¿no? De se busca vivo o muerto a algún pistolero, solamente que ahora es en color, y la cantidad es bastante mayor que las que ofrecían los del lejano oeste. $10 millones. Claro que evidentemente, creo yo, va a ser muy difícil que la recompensa recaiga sobre una sola persona, porque si es alguien que es una sola persona que puede suministrarle todos los datos que necesitaría Estados Unidos, pues tiene que ser una persona que esté en las altas esferas de Hezbollah. O sea, es el único que puede llegar a tener un control, que sea, por ejemplo, el tesorero de Hezbollah en el exterior de Líbano, ¿no? Eso es ya demasiado difícil. Pero sí, lo que es bastante más probable es que esta recompensa se divida entre varios informadores que sean testigos y puedan aportar datos y documentación sobre los movimientos de Hezbollah, los números de cuenta, etcétera, en bancos dispersos en todo el mundo. Hace no muchos meses se habló y se informó de la detención del encargado de las finanzas de Hezbollah en Latinoamérica. Se tiene constancia que en lo que se conoce como la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay hay allí una central financiera de Hezbollah que no solamente se ocupa de regularizar los actos terroristas en la zona, sino también de gestionar el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, etcétera, en el cono sur. Así que ahora también, hasta ahora, Hezbollah también tenía el patrocinio del gobierno de Venezuela, del chavismo heredado por Maduro, pero sabemos los problemas que está pasando el régimen de Venezuela, por lo cual su protección hacia Hezbollah no puede ser demasiado firme en estos momentos. Están bastante cercados con gobiernos que se han propuesto eliminarlos, por ejemplo el del nuevo presidente en Brasil.
también seguramente con colaboración de otros países como Paraguay y Argentina. Y lo que se puede uno esperar es que, como digo, estos 10 millones de dólares al final estén un poco más repartidos, no sea una cifra tan grande, pero igual si alguien pilla un pellizco de $500,000 tampoco estaría nada mal. Eso sí, va a tener que solicitar que aparte del dinero, pues los Estados Unidos protejan su vida, por lo menos hasta que el asunto quede totalmente finiquitado, porque la gente de Hezbollah, no olvidemos, son terroristas. El senador demócrata Bernie Sanders atacó duramente al gobierno del actual primer ministro israelí, Netanyahu, durante un encuentro con votantes organizado por la cadena de noticias CNN. Sanders dijo que se atrevía a decir que el gobierno de Netanyahu es racista al ser cuestionado sobre las futuras relaciones entre Estados Unidos e Israel si es elegido como presidente de Estados Unidos en el 2020. Pasé varios meses en Israel como joven, trabajé en un kibutz, tengo familia en Israel, no soy anti-israelí, pero el asunto es que Netanyahu es un político de derecha que creo que está tratando al pueblo palestino de forma injusta, declaró y añadió: creo que Estados Unidos debería lidiar con el Medio Oriente en igualdad de condiciones. En otras palabras, el objetivo debe ser unir a los pueblos y no apoyar a un solo país que está ahora dirigido por un gobierno de derecha que me atrevo a decir que es racista. Antes de las elecciones en Israel, dijo en una entrevista a la cadena NBC que francamente espero que pierda las elecciones. Bueno, Bernie Sanders también esperaba ganarlas él, o por lo menos ser el candidato de los demócratas, y últimamente sus deseos no se hacen mucho realidad. Lo que sí está claro es que no le cae bien Netanyahu, pero el problema es utilizar el término racista para tildar a un gobierno, porque ni siquiera está diciendo que Netanyahu sea un racista, que eso se puede entender y creo que hasta es legítimo decirlo, como se podría decir del presidente estadounidense o de, yo qué sé, del de Ruanda o el de Sudáfrica, o lo que sea, porque el de Sudáfrica puede ser un racista negro que odia a los blancos, ¿no? Todo es posible, o los de Sri Lanka, o lo que sea. Pero está hablando de que el gobierno de Netanyahu es racista. Es decir, ¿de dónde sale el gobierno de Netanyahu? Pues sale de las urnas, sale de la elección del pueblo israelí, que en su mayoría, en su 80%, está constituido por judíos israelíes. También votan los árabes, pero el 80% de esa población son judíos israelíes. Y aunque fueran elegidos por los árabes o por menos judíos o más judíos, es un gobierno democrático. Es decir, puede ser que no tenga la mayoría absoluta, pero accede mediante coaliciones de gobierno, diálogo con otras formaciones políticas y arman un gobierno, ¿no? Bueno, el que es elegido es el gobierno legítimo. E insultar a un gobierno es insultar al pueblo, así lo entiendo yo. Él dice que el gobierno de Netanyahu actúa de forma injusta con el pueblo palestino. ¿Vale? Perfecto. Yo digo una cosa. ¿Actuar de forma injusta es racismo? Es decir, ¿es injusto cómo el gobierno de Israel actúa con los palestinos y eso lo hace porque son de tez oscura o más oscura que los israelíes? Pues no, porque entre los israelíes hay de todos los colores de piel y si se supone que su pueblo nacido en el Oriente Medio, ahí mismo, pues a nivel racial no hay ninguna diferencia. En los problemas que tiene Israel para juzgar y que se puede decir justa o injustamente a los palestinos no son de índole racial, son de índole de seguridad. Es decir, este colectivo, los palestinos,
han supuesto y suponen una amenaza constante a través de acciones terroristas que no cesan. Y por lo tanto, las autoridades del país Israel, entre ellas el gobierno, pues entre otras cosas dictan leyes o las articulan para evitar que la población civil se vea amenazada o asesinada directamente por estos ataques. Uno puede decir, son medidas exageradas, se puede decir, se pasan dos pueblos, pero cosa que también es un poco difícil de juzgar desde Madrid o Londres o Nueva York, porque estando allí, pues más de un turista viendo de cerca lo que, si le toca la mala suerte de ver algún atentado así, pues reacciona incluso de forma mucho más, entre comillas, racista que los propios locales que están un poco más acostumbrados a esta situación. Por lo tanto, Bernie Sanders, al tildar a todo un gobierno que representa democráticamente a un pueblo de racista, yo creo que no es racista, pero evidentemente está orinando fuera del tarro. Es decir, no está haciendo un uso cabal y sincero y concreto de las palabras como la palabra racismo. Él puede decir, nos gustaría que se vieran de otra manera, nos gustaría que hubiera más diálogo, que hubiera más apertura, que no hubiera tanta desconfianza y tal. Pero decir que es por racismo me parece totalmente desacertado. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hablamos ahora de la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. ¿Con qué lo hacemos para comenzar? Pues empezamos con una noticia que nos lleva a Córdoba, pero queremos pues resaltar sobre todo la última de las noticias que les traemos porque es una muy buena, referente a unos grandes amigos de Radio Sefarad, Javier Fernández Aparicio y Javier Quevedo, que han publicado un libro con todos los trabajos, todos sus estudios referentes a las lecturas del Holocausto, ese programa con el que vienen acompañándonos y enseñándonos tantas cosas desde hace ya muchos años. Muy bien. Pero bueno, les decíamos que estábamos en Córdoba. Allí la Real Academia, en colaboración con la Fundación Cajasol, presenta el curso La ciudad y sus legados históricos, Córdoba judía. Es una tercera etapa de un recorrido que se ha hecho por la vida cultural, la historia de Córdoba. Primero se habló de la Córdoba romana, de la Córdoba islámica y ahora es el turno de la Córdoba judía. La actividad estará acompañada de 3 visitas guiadas por los elementos del casco histórico vinculados a la temática, como el barrio de la Judería, el barrio de Santa Marina y San Nicolás de la Serquía, y se realizará en las mañanas del jueves 25, viernes 26 y lunes 29. Son absolutamente gratuitas, tienen que inscribirse o en la Real Academia de Córdoba o en la Fundación Cajasol para disfrutar de estas visitas guiadas y de la serie de conferencias que conforman este curso, La ciudad y sus legados históricos, Córdoba judía. Como les ponemos el enlace, bueno, pues allí tienen toda la información, pero decirles que aparte de esta visión de la ciudad de Córdoba desde su pasado judaico, fundamentado en estudios con una perspectiva literaria, religiosa y arquitectónica, hasta la etapa judeoconversa marcada por la Inquisición, pues también habrá conferencias como, por ejemplo, la que inaugura el día 24 este curso, Los judíos de la Córdoba califal y la Biblia hebrea. También se hablará de Judeo Converso a Caballero, la Capilla de Santiago en la Judería de Córdoba. Otras conferencias son Los judeoconversos en la Córdoba de los siglos XV al XVII, un estado de la cuestión. Más conferencias de judería a colación, cambios y continuidades en un espacio urbano singular. Otras conferencias son personajes célebres de la Córdoba judeoconversa y de la mesocracia a la oligarquía, linajes cordobeses de origen judío. Son algunas de estas interesantísimas conferencias de este curso, como les decimos, de entrada libre hasta completar aforo.
Muy bien, que engloba estos paseos por la ciudad de Córdoba, la judía Córdoba, esa ciudad tan bonita. Es preciosa. Pasamos ahora a hablar de otro tema. ¿A dónde nos vamos? Volvemos, perdonen por el centralismo. Nos situamos en Madrid, nos vamos al Centro Sefarad Israel para hablar de antisemitismo en Francia, un análisis de los últimos acontecimientos, un tema de plena actualidad, nos interesa muchísimo y es una conferencia que va a ofrecer Abraham Bengio, director de la Comisión de Cultura de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. Los ataques al filósofo judío Alain Finkielkraut o las pintadas fascistas encontradas en más de 80 tumbas de un cementerio judío al este de Francia son solo algunas muestras del antisemitismo que todavía permanece en uno de los países más avanzados de Europa. Francia se enfrenta así a uno de los retos sociales más importantes de los últimos años. Erradicar el antisemitismo se convierte en la piedra de toque de un problema que debe ser afrontado en diferentes ámbitos. Con el objeto de analizar estos últimos acontecimientos, ponerlos en contexto y estudiar las posibles soluciones, Centro Sefarad, en colaboración con la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, organiza esta conferencia el jueves 25 de abril a las 7 de la tarde. Por supuesto, Abraham Bengio, como les decimos, director de la Comisión de Cultura de este organismo que colabora con Centro Sefarad Israel, responderá a las preguntas del público tras su intervención. Pues esa cita marcada en el calendario contra el racismo en Centro Sefarad Israel es lo que casi cierra la agenda cultural de hoy, porque todavía nos queda una última noticia. El libro La cultura del abismo, que publica Certeza y que, como les decimos, firman Javier Fernández Aparicio y Javier Quevedo Arcos. Que nos traes además en el Día del Libro, ¿no? Siempre ha de ser un día estupendo, pero también hoy que se levantaba Cataluña, ¿no? Con la rosa, con ¿no? San Jordi, ¿no? San Jordi, y por toda España. El libro y la rosa, y mucha gente, aunque tenían agua, tenían literatura. Claro, y las rebajas que hay en las ofertas, que hay en las librerías, todas maravillosas. Bueno, no se nos ocurre un libro mejor para celebrar este Día del Libro, porque es, les decimos, no solo el libro de unos amigos, sino de unos estudiosos rigurosos y generosos que quieren, bueno, compartir con nosotros todo lo que saben acerca de la literatura holocaustica. En La cultura del abismo encontramos guías de lectura sobre autores, libros y temas que nacieron tras meses de estudio e investigación y que están presentadas de forma divulgativa y con el más absoluto rigor. También, en ocasión de determinadas efemérides, se elaboraron monográficos de diversos aspectos del Holocausto. Están incluidos algunos en este libro. Un completo diccionario con citas de diferentes autores, supervivientes, víctimas, verdugos y expertos en la materia. La cultura del abismo, lecturas del Holocausto, pretende ser una primera referencia para quien se acerque a saber más sobre la Shoah, también a los que sientan curiosidad por algunos escritores que en el campo de la narrativa, más certeramente a juicio tanto de Fernández Aparicio como de Quevedo Arcos, se han acercado a representar la tragedia, sus prolegómenos, lo que pasó y las secuelas que hoy perduran. Y tampoco se olvidan de la actualidad. Otro objetivo que se han marcado los autores ha sido, por supuesto, la memoria del Holocausto y otras persecuciones, incluyendo la de otros totalitarismos, colectivos represaliados y épocas, y que este volumen tenga utilidad en el presente que vivimos. El Holocausto como advertencia y síntoma, el debate sobre la memoria histórica también entre el perdón o la justicia, el aumento del antisemitismo a escala global, la llegada, en fin, de tiempos convulsos que recuerdan, no sin desasosiego, esos otros descritos en La cultura del abismo, que les recomendamos absolutamente. Y por supuesto ya hemos hablado con los autores para felicitarles. Nos alegramos muchísimo de que este libro vea la luz y para solicitarles una entrevista que ya nos han concedido. Así que muy pronto les tendremos aquí en Radio Sefarad para hablar de este gran libro. Muy bien, pues aquí les esperamos, al igual que a todos ustedes. Volveremos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.